Muchas gracias. Saludos a todos y a todas los presentes. De lo que voy a hablar un poco es del tema de las narrativas que pudimos encontrar que desinformaron específicamente durante el proceso constituyente en Chile, que terminó hace poco, el 4 de septiembre, con el plebiscito de salida, donde se rechazó la propuesta de nueva constitución. Ese fue un proceso que duró aproximadamente un año, quizás un poco más de un año, contando el tiempo de campaña hacia el plebiscito. Y más o menos era de esperar, era previsible que iba a haber desinformación en este proceso, así que por eso fue que pensamos un proyecto especial que se llamó Lupa Constitucional, que contó con el apoyo de Google News Initiative para su desarrollo. Aquí les pongo un poco de contexto para entender lo que ha pasado del 2020 a la fecha acá en Chile. Tuvimos varios eventos electorales, entre ellos, como menciono aquí, el proceso constituyente, que fue sin duda el más importante del último tiempo. Y en todos estos eventos electorales surgieron muchas desinformaciones que era importante chequear, pero también hacer los llamados explicativos, que son temas donde podemos identificar dudas, donde la gente nos pregunta cuando algo no se entiende. Así que desarrollamos este proyecto que les comentaba recién, que se llamó Lupa Constitucional, que fue un mini sitio, un subdominio de Malaspina, que es nuestro sitio central. Y Lupa Constitucional tuvo una estrategia multiplataforma para desarrollarse. Era este sitio web, que es lupaconstitucional.cl, donde hubo más de 350 verificaciones y explicativos durante un año. Y estrategia de plataforma porque apostamos por distintos formatos para poder llegar a la gente, y también pensando en que a través de distintas plataformas uno puede ir recibiendo desinformación. Entonces creemos que es importante también poder responder a través de las distintas redes sociales o plataformas con los chequeos, las verificaciones, para también ir llegando a la misma gente que está consumiendo, que le está llegando la desinformación. En ese sentido, nos desplegamos a través de podcast, con 35 capítulos de un podcast que se llamó El Cabildo, donde explicábamos lo que estaba pasando, lo que se estaba discutiendo en la convención y también haciendo los chequeos. Otra línea que fueron los videos para redes sociales, Instagram, TikTok, etc. Y la última línea fueron los audios de WhatsApp, que en la recta final de la campaña previo al plebiscito de salida, desarrollamos grupos de WhatsApp y listas de difusión donde enviamos audios muy breves de un minuto con información útil, tanto para saber en el fondo cómo era el sistema de votación, qué había que llevar el día electoral, los horarios, transporte público, etc. Por ese lado cumplía con el rol de informar o de utilidad pública. Y por otro, el tema de explicar los temas que se estaban planteando en el borrador de la nueva Constitución, y también de chequeos y verificaciones a desinformaciones sobre el proceso. Las desinformaciones durante todo este proceso constituyente tuvieron tres líneas hacia donde apuntaron. Hubo algunas que apuntaban directamente a la Convención Constitucional como órgano, como entidad. Otra que apuntaba a los constituyentes, que son los integrantes de esta convención, que eran 155, después hubo uno que renunció, así que quedaron con 154, y la otra línea de desinformación fue relacionada o dirigida al tema del borrador de la nueva Constitución, que es la propuesta que se entrega cuando concluye el trabajo de la convención. El 4 de julio se entrega al presidente Gabriel Boric una copia con esta propuesta, y sobre eso también fue girando la mayor cantidad de desinformación en el proceso de la campaña, que fueron 2 meses desde el 4 de julio al 4 de septiembre, que es cuando ocurre el plebiscito. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de los que chequeamos. En este caso, este fue el chequeo más leído que tuvimos. Hubo mucho interés por este tema, fue un asunto muy viral, que empezó a desplegarse a fines de junio, poco más de 2 meses antes del plebiscito, y se da a entender que eventualmente podría a la gente quitarse sus propiedades, sus casas, en el caso de que se aprobara la nueva Constitución.
Esta desinformación cumplía más o menos con todo lo que tiene de ingrediente una desinformación, es decir, generaba temor, obviamente pánico, emociones negativas. Entonces era importante chequearlo y llegar, como decía, a través de multiplataformas, llegar a las distintas audiencias que están interesadas en el tema de la nueva constitución. Y este fue el tema por el que recibimos más consultas también para chequear a través de nuestras líneas de WhatsApp, redes sociales, etcétera. Eso tenía relación, como decía, que había 3 líneas dirigidas a desinformar. Ese tenía relación con la propuesta constitucional, y otros, como mencionaba, tuvieron que ver, por ejemplo, con los constituyentes. En este caso es una constituyente de derecha, de extrema derecha, y en el caso de los constituyentes surgieron muchas frases falsas que se atribuían a los integrantes de la convención, también algunas imágenes manipuladas, por ejemplo, portadas falsas, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, era una desinformación que involucraba o iba dirigida hacia Teresa Marinovich, que es una constituyente, como decía, de derecha. Esto en el contexto de que la entonces presidenta de la convención era de origen mapuche, Elisa Loncón, y circuló un video falso en que supuestamente esta otra constituyente, Teresa Marinovich, habría hablado en inglés, lo que era mentira, y ahí pudimos chequearlo con las herramientas disponibles que tenemos digitales. Este otro caso, también de una frase falsa, o una, en este caso, imagen falsa, era contra Rodrigo Rojas Vade, que es el constituyente que renunció a la convención, y en este caso circuló una portada falsa de un diario de circulación nacional en que se le atribuía también una frase que él nunca dijo. Eso eran un poco los ejemplos y las narrativas que pudimos encontrar, así que muchas gracias por el espacio y ahí les dejo de compartir la pantalla.